conectado, Javi? 38. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia para pacientes por el Día Mundial de la Fibromialgia. Sonido. ¿Sí? Esta noche tendremos al doctor Carlos Ríos, nuestro médico reumatólogo experto en fibromialgia. Lo voy a presentar en este momento al doctor Ríos. El currículum, por favor. Bueno, el doctor Carlos Ríos es médico reumatólogo con un posgrado en el Hospital Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, Argentina. Es director médico del Centro de Reumatología y Rehabilitación de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Es miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología, miembro de la Asociación Panamericana de Reumatología PANLAR, es docente de la Cátedra de Reumatología en la Universidad Espíritu Santo, UES, es editor de la revista Reumatología para la Comunidad, revista Educación para Pacientes de CERER, autor de múltiples publicaciones científicas indexadas, coordinador del grupo de osteoporosis de PANLAR. Ese es un currículum breve del doctor Carlos Ríos, pero en realidad tiene muchísimos más, un currículum mucho más amplio. Demos una bienvenida al doctor Carlos Ríos, reumatólogo de Guayaquil. Bienvenido, doctor. Karen, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Como les acaba de decir Karen, hoy hacemos nuestra charla educativa anual por el Día Mundial de la Fibromialgia. Vamos a tener una charla de unos 30, 35 minutos y al final de la charla ustedes tendrán todo el tiempo que deseen para hacernos las preguntas que ustedes crean necesarias para aclarar las dudas. Esta es una charla que va dirigida no solamente para los pacientes, sino también para los familiares de los pacientes y para los amigos de los pacientes que tienen una enfermedad como la fibromialgia. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra conferencia. No sé si ya tenga pantalla con las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Bueno, ahí estoy viendo que sí. No solamente estamos conectados a través del Zoom, sino también que estamos saliendo a través del Facebook Live y la conferencia quedará grabada si en algún momento desean verla o recomendársela a otro paciente. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una condición común de dolor crónico difuso, es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza básicamente por dolor crónico generalizado que el paciente localiza en el aparato locomotor, ¿no? Y tiene asociados algunas manifestaciones clínicas como son fatiga, trastornos del sueño, depresión, ansiedad y rigidez articular. Y algunos pacientes pueden tener asociado un síndrome de aumento de la sensación de dolor que se llama hiperalgesia y otra manifestación que el paciente refiere que tiene dolor con muy poco estímulo que se llama alodinia. Esta no es una enfermedad tan nueva, ya desde el año 1904 comenzaban a aparecer algunas publicaciones con el diagnóstico de fibrositis y posteriormente ya en 1970 se la bautizó como fibromialgia y en el año 1990 ya comenzaron a aparecer los primeros criterios publicados por el Colegio Americano de Reumatología. Previamente, la fibromialgia también había tenido algunos diagnósticos, síndromes somáticos funcionales, enfermedad crónica multisintomática, síndrome de sensibilización central, etc. ¿Por qué es importante conocer de esta enfermedad, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de salud pública? Fíjense ustedes que la fibromialgia es realmente un verdadero problema de salud pública porque tiene una alta prevalencia en población general
después de la osteoartritis, que es la enfermedad que más vemos los reumatólogos, es la enfermedad más frecuente, porque no conocemos la causa de la enfermedad ni los mecanismos que la producen, porque no tenemos un tratamiento curativo y porque la verdad es que existe insatisfacción de muchos pacientes y muchos profesionales en el abordaje del síndrome, ya que se desconoce mucho acerca de esta enfermedad. Y fíjense ustedes que es de las enfermedades más comunes, puede aparecer entre el 2 y el 3% de la población, y cuando hablamos de gente por encima de los 60 años puede llegar a aparecer hasta en el 7% de la población. Es un padecimiento común, es mucho más frecuente en mujeres entre la segunda y la quinta década de las mujeres y es poco frecuente en los varones. Y fíjense ustedes que este es un pequeño mapa, esto es un mapa de la prevalencia de la enfermedad en todo el mundo y esta va variando dependiendo del lugar. Y fíjense ustedes que en Estados Unidos puede llegar a estar en el 6,4% de la población. Acá en América Latina, Brasil 2,5% de la población. Ahí en Hong Kong 0,8%, en Italia 3,6%. Pero en promedio y en general se cree que la fibromialgia puede afectar entre el 2 y el 3% de la población mundial. Y fíjense ustedes que tienen en esta tabla cómo a medida que se incrementa la edad, la presentación de la enfermedad puede ser mucho más frecuente y como yo les contaba hace un rato, por encima de los 60 a 70 años, la prevalencia de la enfermedad se duplica, mientras que en los varones la enfermedad es mucho menos frecuente. Aquí tienen ustedes algunas de las principales características de la enfermedad. Fíjense ustedes que dolor difuso, cuando hablamos de dolor difuso, que es un dolor que no tiene una característica predeterminada, ¿no? Y los pacientes suelen referir que este dolor es extenuante, molesto y punzante, y este dolor puede afectar tanto miembros superiores como miembros inferiores y también el tronco. Los pacientes también tienen trastornos del sueño y cuando hablamos de trastornos del sueño, lo que sucede es que los pacientes no tienen un sueño reparador. Son pacientes que habitualmente tienen un sueño superficial y se levantan 3 o 4 veces a la noche y no logran alcanzar la fase REM del sueño, que es la fase profunda del sueño. Los pacientes tienen también unos puntos que se llaman puntos fibrocíticos, que ustedes los ven marcados ahí en el dibujo, ¿no? Y muchos pacientes suelen tener todos estos puntos fibrocíticos que inicialmente en los criterios de 1990 se tenía que tener un número mayor de 11 para considerar la enfermedad, pero hoy en día se sabe que algunos pacientes tienen menor cantidad de puntos y los pacientes tienen una alteración de la sensibilidad cuando uno hace presión sobre estos puntos y los pacientes también tienen rigidez matinal y fatiga, que es una característica de la enfermedad. Acá en esta diapositiva tienen algunas características mucho más descritas de las manifestaciones clínicas asociadas a la enfermedad. Discúlpenme que está en inglés, pero yo se lo voy a ir describiendo. Fíjense ustedes que los pacientes, ya les conté en rosado lo que es más común, los trastornos del sueño, el insomnio, los pacientes se levantan varias veces en la noche, tienen un sueño no reparador, el dolor es generalizado habitualmente, algunos pacientes tienen una característica de dolor neuropático, tienen una sensación de adormecimiento y de parestesias en la mano, la fatiga y el cansancio mental. Pero fíjense que algunos pacientes tienen otras manifestaciones clínicas como depresión, algunos pacientes tienen trastornos o dificultades para concentrarse, tienen un déficit de memoria, algunos pacientes pueden tener sequedad de ojos, sequedad de boca, otros pueden tener cambios de coloración a nivel de las manos se le ponen azules, después pálidas y blancas, que se llama fenómeno de Raynaud. Los pacientes pueden tener migraña, algunos pacientes pueden tener dolor abdominal y pueden tener colon irritable, otros tienen vejiga irritable, otros tienen trastornos a nivel de la vulva y algunos pacientes pueden tener sensibilidad, incremento de la sensibilidad a nivel cutáneo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, un paciente puede debutar con algunas de estas características clínicas y inicialmente es muy difícil el diagnóstico porque les quiero poner un ejemplo. Si el paciente debuta con colon irritable y vejiga irritable, seguramente que el primer especialista que va a visitar es el gastroenterólogo o es el urólogo. Y una de las características de esta enfermedad es que los pacientes van visitando muchísimos especialistas en el tiempo y en promedio se cree que los pacientes se demoran entre 2 y 7 años para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Y esto se debe a que cada vez que un paciente tiene una manifestación clínica, visita a un especialista diferente. Por ejemplo, los pacientes que tienen cefalea, migraña, visitan inicialmente al neurólogo, los que tienen colon irritable al gastroenterólogo, los que tienen vejiga irritable van al urólogo, los que tienen problemas vaginales,
la vulvodynia van inicialmente al ginecólogo y los que tienen depresión van inicialmente al psiquiatra, hasta que un día los pacientes, ¿no?, por el dolor generalizado mal definido y otras manifestaciones clínicas, visitan al reumatólogo y el reumatólogo agarra todas estas manifestaciones clínicas y la une como un rompecabezas y le indica al paciente que no es que tiene múltiples enfermedades, porque esto es algo importante. Los pacientes piensan que los pacientes se sienten agobiados porque les van apareciendo tantas manifestaciones clínicas. ¿Por qué tiene que ir al gastroenterólogo, al urólogo, al ginecólogo, al psiquiatra por tantas manifestaciones clínicas cuando todo forma parte de un solo diagnóstico? Y fíjense que existe una relación entre dolor y trastornos del sueño, y esto es como un círculo vicioso. Los pacientes que tienen dolor también tienen trastornos del sueño, y como los pacientes tienen un sueño de mala calidad y no tienen un sueño reparador, esto genera una alteración. Los pacientes amanecen cansados, agotados, con estrés físico o psicológico. Lo que suele suceder habitualmente es que el paciente se acuesta inicialmente y tiene un sueño superficial, y a medida que va transcurriendo la noche entra en la fase profunda del sueño, que es la fase REM, pero los pacientes con fibromialgia no alcanzan esta fase profunda del sueño, y cuando tienen que ya levantarse para sus tareas 6 o 7 de la mañana no han tenido un sueño reparador, se sienten cansados, agobiados, se sienten irritables, están un poco mal genio, y esto se va repitiendo todos los días, y esto agota en algunas ocasiones a los pacientes. En esta tabla tienen ustedes las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad, y fíjense que el dolor es la característica básica, dolor generalizado 100% de los pacientes, fatiga entre 60 y 92% de los pacientes, los trastornos del sueño pueden llegar hasta el 72% de los pacientes, la ansiedad 62% de los pacientes. Pero fíjense un poco más abajo que el colon irritable puede estar entre el 60 y el 40% de los pacientes, y algunos pacientes pueden tener dismenorreas en 43% de los casos. Por lo tanto, estas manifestaciones clínicas iniciales hacen que muchos pacientes no tengan un diagnóstico temprano. Y fíjense que la fibromialgia suele estar asociada a algunas complicaciones, y miren los resultados de este trabajo publicado en el año 2000, que indica que hasta el 93% de los pacientes con fibromialgia finalmente están divorciados o tienen una separación debido a la enfermedad, que el 71% de los pacientes tienen una vida sexual alterada debido a la fibromialgia, que el 53% no trabaja actualmente, el 59% disminuyó las horas del trabajo, el 82% se sienten deprimidos, el 38% en algún momento de la vida ha considerado suicidarse debido a que no encuentra una solución a su problema, y cerca del 34% de los pacientes no utilizan o desearían utilizar otro tipo de tratamientos para poder aliviar su enfermedad. Fíjense ustedes que la ansiedad y la depresión puede llegar a afectar a un gran volumen de pacientes. La ansiedad puede aparecer en un 60% de pacientes, y la depresión en cerca de un 30-40% de pacientes versus el 6,6% de los individuos sanos. Por lo tanto, la ansiedad y la depresión en pacientes con fibromialgia es mucho más alta, y las ideas suicidas también mucho más altas en fibromialgia que en población general. Algunos pacientes pueden tener manifestaciones cutáneas que pueden llevar a un diagnóstico inicial no muy claro, y algunos pacientes, como ya les conté, pueden tener esto que se llama fenómeno de Raynaud, en el cual los dedos las manos se ponen azules y después se ponen un poco rojas y después un poco pálidas. Y los pacientes también tienen algo que se llama hiperemia reactiva, que es lo que les estoy señalando aquí en esta foto al lado derecho, en el cual si usted pasa el dedo o pasa la uña sobre la piel, esta queda marcada. Y los pacientes también pueden tener un cambio de coloración a nivel de la piel, como están viendo ustedes en esos pies, en esa diapositiva en la parte izquierda. Y esto se llama livedo reticularis, y también puede aparecer en los pacientes con fibromialgia, y es importante que uno tenga claras estas manifestaciones, porque tanto el cambio de coloración de la piel, la sequedad de ojos, la sequedad de boca y el livedo se pueden ver en otras enfermedades reumatológicas autoinmunes como el síndrome seco o síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico, y el médico reumatólogo tiene que hacer el diagnóstico diferencial para poder esclarecer estas manifestaciones clínicas. ¿Por qué aparece la fibromialgia? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? No se tiene una causa preestablecida, pero se sabe que la genética tiene un gran impacto en la enfermedad,
y se sabe que los familiares de primer grado de pacientes con fibromialgia tienen 8 veces más riesgo de presentar la enfermedad comparada con los que no tienen un antecedente, y se cree que existe algún gen que nos predispone a la enfermedad. También se sabe que algunos factores ambientales, el trauma físico, los pacientes que han tenido accidentes de tránsito con este fenómeno del latigazo en el cual el paciente va hacia adelante y hacia atrás, puede incrementar el riesgo de enfermedad. Algunas infecciones virales como hepatitis C no pueden provocar esta enfermedad, y factores estresantes y psicológicos también lo pueden ocasionar. Desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que se conoce es que tenemos unos neurotransmisores que están incrementados en esta enfermedad, que se llama glutamato y sustancia P, y lo que hacen es que contribuyen a la hiperactividad del sistema nervioso, y esto genera habitualmente más dolor. Y los estudios han demostrado que estos dos marcadores, tanto el glutamato como la sustancia P, están elevados, y algunos de los medicamentos aprobados lo que hacen es que disminuyen los niveles de estos neurotransmisores. Y lo que les decía hace un rato, algunos factores estresantes, el fenómeno del latigazo. Se sabe que el abuso físico, psicológico, emocional o sexual también puede estar relacionado con fibromialgia, hepatitis C, HIV y borrelia, ¿no? Y también se sabe que el estrés laboral, la ansiedad, la depresión y la personalidad rígida podrían estar asociados con el desarrollo de la enfermedad. Fíjense ustedes que esta publicación del año 2020 ha demostrado que la violencia doméstica podría estar relacionada, y esto es un estudio interesante que evaluó el puntaje de violencia doméstica y demostró que las mujeres que sufren violencia doméstica suelen tener mayor cantidad de fibromialgia comparado con la población general. Desde hace algún tiempo se conoce que existe una neuropatía que se llama neuropatía por fibra fina, que es un daño de las fibras somáticas y fibras autonómicas, con algunas manifestaciones clínicas como dolor, ardor, hormigueo o entumecimiento, podrían estar relacionados con la evolución de la enfermedad. Y esta neuropatía por fibra fina también tiene sensación de ojo, boca seca, mareos y molestias. Lastimosamente, esta neuropatía por fibra fina no se puede diagnosticar por los métodos convencionales que los médicos evaluamos neuropatía, como es la electromiografía, y hay que hacer biopsias principalmente a nivel de piel. La fibromialgia produce un trastorno desde el punto de vista de la función sexual, y fíjense ustedes que todos los dominios del ciclo de respuesta sexual, deseo, excitación, orgasmo, dolor, lubricación y satisfacción, fueron perjudiciales en pacientes con fibromialgia en comparación con los controles, y todos los estudios han publicado que los pacientes con fibromialgia tienen una alteración o una disfunción sexual, lo que también colabora con el incremento de problemas a nivel familiar y de divorcios. La fibromialgia puede ser primaria y también puede ser secundaria principalmente cuando está asociada a otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico. Y esto hace que estos pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes asociadas a fibromialgia suelen tener mayor cantidad de dolor crónico y suelen tener una calidad de vida mucho menor. Por lo tanto, todo paciente que tenga algunas de estas enfermedades y que tenga dolor crónico generalizado, difuso, trastornos del sueño y depresión, tiene que ser evaluado para una causa secundaria de fibromialgia. Aquí tienen ustedes en esta tabla los porcentajes de fibromialgia secundarias asociadas, y fíjense ustedes que en el caso del síndrome de Sjögren o síndrome seco se puede ver en el 31% de pacientes, en el caso de la artritis reumatoidea en el 27% de pacientes, en la espondilitis anquilosante 25% de pacientes, en los pacientes que tienen infección por VIH, por el virus del SIDA, 16% de pacientes, y en el lupus eritematoso 11% de pacientes. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen estas patologías pueden tener asociada un síndrome fibrocítico o fibromialgia. Y en esta diapositiva que les estoy pasando en este momento, también se sabe que los pacientes que tienen obesidad, enfermedades de la tiroides como la tiroiditis de Hashimoto, los pacientes que tienen falla cardíaca, los pacientes que tienen desórdenes depresivos primarios, los pacientes que tienen apnea del sueño,
todos ellos pueden tener algún grado de fibromialgia y fíjense ustedes aquí en la columna que les estoy marcando con el puntero láser, es evidente que los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen un poco mayor frecuencia de fibromialgia que la población general. Los pacientes que tienen problemas de la glándula tiroides con una tiroiditis autoinmune que se llama tiroiditis Hashimoto pueden llegar a tener fibromialgia en un porcentaje bastante elevado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? Bueno, el diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico por descarte y existen unos criterios, unos publicados inicialmente en el año 1990 y otro en el año 2010, en el cual los pacientes tienen que cumplir algunas manifestaciones clínicas como dolor generalizado mal definido, síntomas de severidad como fatiga, por ejemplo, dolor generalizado y otros criterios que hacen que los médicos los puedan clasificar. Sin embargo, no necesitamos los reumatólogos siempre tener todos estos criterios para diagnosticar la enfermedad. Los criterios sirven más para agrupar pacientes para estudios de investigación. Ahí tienen ustedes las áreas de dolor generalizado. Tenemos este cuestionario, vamos marcando todas las áreas de dolor generalizado y eso hace que podamos clasificar a los pacientes, pero el diagnóstico es por exclusión. Hay que excluir otras enfermedades que pueden tener manifestaciones clínicas similares a la fibromialgia. Por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de la glándula tiroides pueden tener similares manifestaciones, cansancio, malestar general. Los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D pueden tener síntomas similares a la deficiencia de vitamina D y más adelante les voy a enseñar cuáles son las pruebas que tienen que hacer. Existe un cuestionario de diagnóstico rápido que le puede servir a los médicos generales para evaluar o diagnosticar a los pacientes, que es el cuestionario del FIRS, y con otros médicos reumatólogos de América y de España hemos hecho la validación de este cuestionario al español. Ustedes tienen aquí al lado izquierdo quienes participaron: el doctor Antonio Collado de España, el doctor Daniel Mesina de Argentina, el doctor Luis Vidal de Perú y la doctora Patricia Clark de México. Validamos este cuestionario que ustedes tienen aquí y si los pacientes cumplen 4 o 5 criterios, la chance de que tengan una fibromialgia es bastante alta. Y estas son las preguntas que se le hacen a los pacientes. ¿Tiene dolor por todo el cuerpo? Los dolores vienen acompañados de una fatiga general permanente. Los dolores son como quemaduras, descargas eléctricas. Los dolores vienen acompañados de otros problemas de salud como problemas digestivos, urinarios o dolor de cabeza. Tienen estos dolores una repercusión importante en la calidad de vida, trastornos del sueño y capacidad de concentrarse. Y fíjense ustedes que aquí está la validación para distintos países y la tienen marcado en rojo. Si los pacientes cumplen más de 4 de estos criterios que acaban de aparecer en la tabla, la chance de que los pacientes tengan una fibromialgia es bastante alta y esto puede ser bastante específico con un 96,7% en la gran mayoría de los casos. Y una cosa interesante es que los pacientes con fibromialgia, que la fibromialgia también puede aparecer en chicos y fíjense ustedes que en el mismo año 1990 ya comenzaron a aparecer los primeros criterios para fibromialgia del chico y lo que sabemos es que esta puede tener una prevalencia totalmente distinta y fíjense ustedes que aquí donde está el puntero dice que en Israel puede aparecer en 6,2% de los casos, en México en 1,2% de los casos, en Finlandia 1,3%, y en promedio por ahí está entre el 2 y el 3% de la población. Por lo tanto, los niños también pueden tener síndrome fibrocítico o fibromialgia y ahí tienen ustedes en la tabla cuáles son las principales manifestaciones clínicas, los dolores generalizados igual que en los adultos, 100%, cefalea 78%, trastornos del sueño 65%, rigidez matinal 39%, fatiga, dolor abdominal, síndromes gastrointestinales, depresión y una cosa que se agrega que es el síndrome de hipermotilidad, ¿no? Que puede estar asociada en un grupo de pacientes. Por lo tanto, la fibromialgia no solamente aparece en adultos o mujeres entre la segunda y la quinta década de la vida, sino que también puede aparecer en población pediátrica. A pesar de que ya les comenté que la fibromialgia es un diagnóstico por descarte. Un diagnóstico por descarte. Diferentes guías en el mundo han indicado que todos los pacientes tienen que hacer exámenes generales que incluyan una biometría,
algunos marcadores de actividad inflamatoria, todos deben tener determinación de hormonas tiroides, determinación de niveles de azúcar, de función renal, de función hepática, no solamente para hacer un diagnóstico adecuado, sino también recordar que estos pacientes van a recibir una medicación durante mucho tiempo y adicionalmente en la última fila donde dice CR, esas son algunas indicaciones que yo le he indicado porque todos estos pacientes deben recibir una primera evaluación para descartar que no tengan una fase inicial de una artritis reumatoidea o de otra enfermedad como lupus, Sjögren, enfermedades asociadas a debilidad muscular como polimiositis o dermatomiositis. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad? ¿Cómo se debe tratar a los pacientes que tienen fibromialgia? Ustedes tienen ahí en la diapositiva que se requiere un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico, el ejercicio aeróbico, la terapia conductual cognitiva, la terapia con psicología, la educación del paciente, programas de fortalecimiento muscular, la acupuntura, la balneoterapia y la hipnoterapia han sido utilizadas. Y desde el punto de vista farmacológico, tenemos 3 grupos de fármacos ahí que incluyen antidepresivos, analgésicos y anticonvulsivantes. Aquí tienen toda una lista de los medicamentos que utilizamos habitualmente los médicos especialistas en fibromialgia. Ahí en la parte superior y a la cabeza tenemos a los antidepresivos y más abajo tenemos a los anticonvulsivantes que sirven para el manejo del dolor de estos pacientes. También podemos utilizar relajantes musculares, podemos utilizar analgésicos como tramadol o paracetamol. También podemos utilizar algunos medicamentos que induzcan sueño como el Zolpidem y otros medicamentos que por ahora no están aprobados. ¿Cuáles son los medicamentos que han demostrado ser efectivos y que están aprobados para el manejo de la fibromialgia? Dentro de los antidepresivos, la duloxetina y el milnacipran están aprobados por FDA en Estados Unidos y por la Asociación Europea de Control de Medicamentos. Y dentro de los anticonvulsivantes también la pregabalina, que muchos de los pacientes la han tomado, están aprobadas. El resto de drogas no están aprobados, pero dependiendo de los pacientes pueden ser utilizados en algunas enfermedades. La pregabalina es una de las drogas de elección para el manejo de fibromialgia. Diferentes estudios han demostrado que fue efectiva. Fíjense ustedes que aquí tienen este estudio para evaluar reducción del 50% del dolor y del 30% del dolor. Y fíjense ustedes que cuando las dosis de pregabalina se incrementan rápidamente a 400 y a 600 miligramos, la tasa de respuesta es mayor. Y esto es importante que se los aclare porque muchos pacientes cuando llegan a la consulta y uno les quiere instaurar pregabalina, le dicen, no, doctor, porque yo ya eso lo probé y a mí no me funcionó. Y obvio, porque muchos pacientes inician con dosis muy bajas de pregabalina, 50, 75 miligramos, y no suben rápidamente o han estado tomando esas dosis por mucho tiempo y regresan a la consulta del reumatólogo 3 o 4 meses después y le dicen, doctor, a mí la medicación que usted me dio, esa pregabalina no me sirve, porque la pregabalina se tiene que incrementar rápidamente en 3 o 4 semanas, tratar de llegar a dosis promedio de entre 300 y 450 miligramos para tratar de lograr un efecto terapéutico. Y cuando la pregabalina no suele ser tan efectiva, algunos estudios han demostrado que hacer una mezcla de pregabalina, que es un anticonvulsivante, con duloxetina, que es un antidepresivo, podría ser efectivo, como ustedes pueden ver aquí en rojo, para manejar el dolor, ya que la duloxetina, que es un antidepresivo, tiene un efecto bastante alto en el manejo del dolor y la depresión, recordando que los pacientes pueden tener mezclado dolor, depresión y trastornos del sueño. Y esta mezcla de estas dos drogas, como pregabalina o duloxetina, en diferentes estudios ha demostrado que es bastante efectiva a la hora de poder manejar a los pacientes y recordarles que los pacientes no tienen que automedicarse y tienen que ir al médico especialista, en este caso al reumatólogo, para que sea el reumatólogo el que pueda indicarles cuál es el tratamiento más adecuado. Y me van a decir, bueno, doctor, pero todos esos medicamentos que usted utiliza tienen eventos adversos. Sí, no se los voy a negar. Ahí están cuáles son los eventos adversos más frecuentes: la pregabalina, mareo, somnolencia; la duloxetina, náusea, fatiga, somnolencia; y el milnacipran también. Pero todos estos eventos adversos son transitorios y una vez que el paciente se adapta a la medicación, son bastante tolerables. Y este es un cuadrito
que indica que dependiendo cuál es la principal manifestación clínica que el paciente tiene, si es el dolor, el insomnio, la fatiga, la ansiedad o los trastornos de depresión, el médico reumatólogo va a elegir una medicación. Y yo siempre le indico a mis estudiantes que no todos los pacientes con fibromialgia son iguales y que siempre hay un síntoma que predomina. Hay pacientes donde predomina el dolor, hay pacientes donde predomina la depresión y hay pacientes donde predominan los trastornos del sueño, y el médico reumatólogo va a tratar de ir solucionando el problema dependiendo cuál es la principal manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene muchísima depresión, seguramente la primera medicación que voy a tomar como droga de elección va a ser la duloxetina, pero si el paciente también tiene trastornos del sueño, posiblemente utilice un inductor del sueño o utilice un relajante muscular como la ciclobenzaprina para que el paciente pueda mejorar. Y definitivamente, ¿no? Dentro de la parte no farmacológica, el ejercicio aeróbico practicado a largo plazo ha demostrado que es eficaz para mejorar la modulación del sistema autónomo y la capacidad funcional de muchos pacientes. La terapia conductual cognitiva, que no es otra cosa que la terapia que los pacientes hacen con psicología clínica, también ha demostrado ser efectiva. Y fíjense ustedes que aquí tienen cuáles son las pautas los pacientes deben tener y establecer un objetivo de tratamiento, planificar un programa fijo de actividades y descanso. Y esto es importante porque cuando los pacientes se sienten bien, el día que se sienten bien, lo quieren hacer todo. Si las señoras de casa quieren limpiar toda la casa, quieren barrer, quieren hacer todas las cosas, y cuando terminan están realmente exhaustas y muy cansadas y es como que la enfermedad se exacerba. Por lo tanto, hay que hacer una planificación y un programa fijo de actividades, apuntar actividades para alcanzar objetivos terapéuticos, aprender a superar pensamientos negativos y creencias perjudiciales y consolidar los logros, prevenir recaídas y seguir avanzando en la mejora de su calidad de vida. Por lo tanto, la actividad física y la terapia conductual cognitiva y tratamiento psicológico son efectivos. Recientemente, hace unos 3 o 4 años, comienzan a aparecer algunas publicaciones que indican que esta técnica de tratamiento que se llama estimulación magnética transcraneal podría mejorar la calidad de vida de algunos pacientes, y la verdad es que existen algunas publicaciones que sugieren que este tratamiento podría ser efectivo en algún pequeño grupo de pacientes, pero que se necesitan más estudios a futuro para poder establecer mejores pautas de tratamiento. Los pacientes siempre preguntan, doctor, ¿y qué puedo hacer con la parte nutricional? No hay muchos estudios que indiquen que la parte nutricional tenga un gran impacto, pero lo que se sabe es que algunos pacientes con fibromialgia pueden tener deficiencia, ¿no? Tanto de algunos metabolitos, por ejemplo, deficiencia de vitamina D, deficiencia de magnesio, deficiencia de fósforo, y algunas de estas cosas deben ser corregidas. Y algunos estudios también han sugerido que una dieta que se llama dieta FODMAP, ¿no? En el cual se le eliminan algunos medicamentos, algunos alimentos a los pacientes y se les recomiendan otra, podría ser adecuada para disminuir las manifestaciones clínicas en un 30%. Y aquí tienen ustedes cuál es esta famosa dieta FODMAP, y fíjense que alto en FODMAP y bajo en FODMAP. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la fructosa, está recomendado banana, mora, uva, melón, naranja, frutilla verde y kiwi, pero está contraindicada manzana, mango, durazno, pera, sandía. Desde el punto de vista de la dieta relacionada con la lactosa, alto en FODMAP, leche de vaca, cabra y oveja, yogur, helados, queso fresco y tiernos, y bajo en FODMAP, leche de vaca sin lactosa, o sea, leche deslactosada, yogur sin lactosa, helados de hielo y queso curado. Y así tienen toda una serie de alimentos que están indicados y otros que están contraindicados para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. El glutamato, se cree que el glutamato puede incrementar los niveles de sustancia P, que ya les indiqué que estos niveles de sustancia P podrían incrementar, ¿no?, la sensibilización al dolor de muchos pacientes. Y lo que se sabe es que el glutamato tiene capacidad de sobreexcitar las neuronas y esto puede incrementar la molestia. Y ustedes tienen aquí que el glutamato debería ser evitado, y algunas sustancias que tienen glutamato, ¿no? Dependiendo de los países, las papas fritas, las tiras de maíz, las tortillas de arroz sobre pizza, ¿no? El lomo adobado, el jamón cocido extra, el paté de cerdo,
y también los edulcorantes que se utilizan en la dieta, principalmente en las gaseosas dietéticas y en algunas bebidas, deben ser evitados, ya que se conoce que estos están endulzados con esta sustancia y esto podría, endulzado, tendrían este tipo de alimento y esto podría incrementar las molestias en algunos pacientes. Ya les comenté del retraso al diagnóstico. El retraso al diagnóstico hace que muchos pacientes deambulen por muchos consultorios y esto a su vez hace que compliquen la calidad de vida de los pacientes. Fíjense ustedes desde el punto de vista de la prestación de los servicios de salud. Ustedes tienen aquí en verde que los pacientes con fibromialgia suelen tener muchos mayores gastos en cuanto a los servicios de salud debido a que tienen múltiples consultas al año para los pacientes. La educación es un pilar fundamental para los pacientes. Cuando el paciente llega por primera vez a la consulta del reumatólogo, le lleva una carpeta muy grande con muchos estudios y le lleva una resonancia magnética nuclear de cerebro, una de columna cervical, radiografía del tórax, eco abdominal, eco de pelvis, electromiografía, todos los estudios inmunológicos y ya ha venido por varios diagnósticos. Tiene diagnóstico de colon irritable, de vejiga irritable, tiene diagnóstico de artrosis de columna cervical, de migraña, y algunos médicos le han dicho inclusive que no tiene nada y que todos los síntomas se los inventa, pero cuando uno les explica a los pacientes que lo que tienen es un síndrome de dolor crónico generalizado, mal definido, como tienen ustedes aquí en esta diapositiva al lado izquierdo, que me voy a permitir leerles porque yo se los comparto a mis pacientes. La historia de un paciente de sexo femenino que consulta por dolor generalizado no es infrecuente. Doctor, me duele todo. Los brazos, las piernas, la espalda. Me duele tanto el cuerpo que a veces no sé qué es lo que más me duele. Hay días que me siento bien y hay días que me siento muy mal. No puedo considerar un sueño reparador. Cuando me levanto en la mañana me siento muy cansada. He visitado muchos doctores, me han hecho muchos estudios. Los médicos me dicen que no tengo nada, pero yo tengo mucho dolor y a veces mi paciente piensa que yo invento los dolores o que los exagero, y es importante que los familiares puedan estar involucrados tanto en el diagnóstico como el apoyo de estos pacientes. Y cuando los pacientes leen este párrafo que les he dicho, se ven involucrados como que fuese la historia de ella la que estamos contando en este folleto que le pasamos a los pacientes, y cuando leen que los pacientes tienen entumecimiento de mano, dolor cervical, trastornos digestivos, sensación de hormigueo, dicen, doctor, eso es lo que yo tengo, y ahora ya me queda claro, lo que yo tengo es una fibromialgia. Ahí están múltiples causas de diagnóstico diferencial que tenemos que tener nosotros para el diagnóstico de la enfermedad, y tienen ustedes ahí a la polimialgia, al síndrome de hipermovilidad, a las espondiloartropatías, al hipotiroidismo, a la diabetes, a la hepatitis y todas estas enfermedades, ¿no?, que pueden tener diagnóstico diferencial en algunos pacientes. Y fíjense ustedes que esta reciente publicación de hace unos días del año 2021 dice que los estudiantes de medicina también pueden tener incrementado el riesgo de la enfermedad, y fíjense que se encontró una prevalencia de fibromialgia hasta en un 10% de los estudiantes de medicina asociado al estrés que estos padecen en su carrera de estudios. Y ahí tienen que estos pacientes pueden tener fatiga, estos doctores pueden tener fatiga, trastornos cognitivos, dolor muscular, y que también consumen una serie de medicamentos para tratar de mantener, de mejorar su enfermedad. La comprensión familiar es importante. Se tienen que llevar a cabo estrategias que lleven a tener una relación satisfactoria con la pareja, lo cual será de utilidad para el tratamiento. Por lo tanto, los esposos tienen que estar educados y comprender que los síntomas que refiere su pareja no se los ha inventado, sino que es una enfermedad real. ¿Cómo hay que ayudar a los pacientes? Si usted es un familiar o un allegado de una paciente con fibromialgia, su comprensión y apoyo son útiles, ¿no? La gente que rodea al paciente tiene que estar enterada de cuál es el diagnóstico y de cuáles son las manifestaciones de la enfermedad, porque muchas veces los pacientes se sienten incomprendidos. La sexualidad es un verdadero problema en los pacientes con fibromialgia. Las pacientes deben encontrar cuál es el mejor momento para tener una relación, buscar posiciones adecuadas para que sea más satisfactoria la relación, disminuir el dolor. Los esposos no tienen que forjar la situación
ya que esto genera más frustración en las pacientes. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y a continuación vamos a abrir un foro de preguntas y respuestas, así que estoy atento a lo que ustedes tengan dudas. Hola, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ríos, por su conferencia, importante conferencia, muy útil para los pacientes. Bueno, hemos recibido durante todos estos días que hemos hecho la campaña muchas inquietudes de los pacientes, de muchos pacientes que se identifican con los síntomas que nosotros publicamos en nuestras redes sociales. Así es que bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos, que nos han escrito tanto por Zoom y por Facebook, donde estamos transmitiendo la conferencia. A ver, tenemos una pregunta de la señora Mireya Gómez. Buenas noches, doctor. ¿Es verdad que hay niveles de fibromialgia? Mireya, qué buena pregunta. A ver, niveles de fibromialgia no existen, no hay una clasificación de niveles de fibromialgia. Lo que nosotros evaluamos es tipo de dolor, características del dolor y lo hacemos a través de una escala análoga visual, que existen varias escalas donde clasificamos al dolor de 0 a 10. 0 es que no le duele y 10 es que le duele mucho. Y también solemos contar a la hora de evaluar a los pacientes cuáles son las principales manifestaciones, pero esto no quiere decir que sea una clasificación de niveles de fibromialgia. Lo que decía durante la conferencia es que existen diferentes, que hay pacientes en los que predomina una u otra manifestación clínica y hay pacientes que tienen todas las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que tienen mucho dolor y poca depresión, o hay pacientes que tienen mucha depresión y poco dolor, hay pacientes que tienen dolor y trastornos del sueño, y hay pacientes que tienen dolor, depresión, trastornos del sueño, fatiga y otras manifestaciones. Así que por ahora no tenemos una clasificación de niveles o estatus de fibromialgia. Listo. Tenemos la siguiente pregunta de la señora Ana Isabel Sánchez. Quiero saber si esta enfermedad es considerada como catastrófica. Qué buena pregunta, Ana. Bueno, la fibromialgia en otros países es evaluada como una enfermedad catastrófica y en algunos países inclusive los pacientes reciben carnet de discapacidad. En una reunión que tuvimos hace 1 o 2 años con un médico español, él nos contaba que allá calificaban a los pacientes con fibromialgia y también tuvimos un paciente ecuatoriano que indicaba que él había obtenido un carnet de discapacidad por fibromialgia y el día de ayer fue la charla educativa para pacientes de la Liga Panamericana donde dio una charla el doctor Luis Vidal, que es un experto en fibromialgia también, y los pacientes comentaban en Argentina que ellos estaban recibiendo carnet de discapacidad. Yo no conozco en este momento que haya sido clasificada como catastrófica en Ecuador ni que estén dando carnet de discapacidad, pero debería ser una enfermedad catastrófica porque los pacientes realmente pierden calidad de vida, horas de trabajo y tienen muchas complicaciones. Muchos pacientes con fibromialgia pierden su puesto de trabajo debido a que no pueden cumplir con un horario ni con la carga laboral y el estrés y la sobrepresión suele hacer que estos pacientes muchas veces pierdan el puesto. Listo. La siguiente pregunta, doctor. Buenas noches. ¿La fibromialgia también afecta en el rostro como parte de los ojos? Isabel Algarín. Bueno, algunos pacientes con fibromialgia te contaba que pueden tener asociado síndrome seco, o sea que pueden tener sequedad de boca y sequedad de ojos. Por lo tanto, sí, la sequedad ocular y la sequedad oral, que se llama síndrome seco, podría ser una manifestación. Pero esta sequedad de ojos y boca también se puede ver en otras enfermedades como el síndrome de Sjögren o síndrome seco, o la sequedad de ojos y boca se puede asociar también en algunas ocasiones a la toma de algunos medicamentos. Así que hay que evaluar bien a los pacientes. Listo. La siguiente pregunta. ¿La fibromialgia está relacionada con artritis reumatoidea? Pregunta Paulina. Hola Paulina, gracias por tu pregunta. Sí, te comentaba durante la charla que los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener asociada una fibromialgia secundaria y cuando los pacientes tienen fibromialgia habitualmente responden un poco más difícil a la terapéutica y suelen tener dolor crónico
y otras complicaciones. Así que sí, todas las fibromialgias que están sumadas a una enfermedad de base como artritis, lupus, Sjögren o espondilitis se llaman fibromialgias secundarias. Ya. La siguiente pregunta. ¿Pueden los pacientes con esta patología vacunarse contra el COVID? Ana Isabel Sánchez pregunta. Definitivamente que sí, Ana. El día de hoy no existe ninguna contraindicación para que los pacientes con síndrome fibrocítico o fibromialgia reciban una vacuna para el COVID. Recordarles que todas las vacunas que hay en el mercado ecuatoriano o las que hay en el mercado mundial han demostrado ser efectivas para disminuir las complicaciones graves de la enfermedad. Y recordarles también que cuando se aplican la vacuna pueden tener los mismos eventos adversos que tiene cualquier vacuna, tener dolor en el punto de aplicación de la vacuna, tener un poco de malestar. Algunos pueden tener cefalea, dolor de cabeza o fiebre, pero esos son síntomas que pasan en 3 o 4 días. Así que si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo. Ya, Marlene Rodas nos pregunta, a mí la pregabalina me emboba la cabeza, ¿es causa del dolor? No entiendo muy bien su pregunta. Pero, ¿Cómo se llama la paciente? Perdóname. Marlene Rodas. Bueno, Marlene, la pregabalina, como yo describía durante la charla, puede tener este evento adverso de presentar un poco de mareo y de vértigo. Así que si no tienes tolerancia a la pregabalina, lo que tendrá que hacer tu médico que te está valorando es tratar de cambiar la medicación por un medicamento que no tenga este evento adverso. Lo cual no quiere decir que la pregabalina es mala para la fibromialgia, al revés, es muy buena. Pero hay pacientes que definitivamente no la toleran. La siguiente pregunta, Betsy Rivera, ¿la prednisona sirve para la fibromialgia? La prednisona, como es un antiinflamatorio esteroide, y puede ser que se utilice en casos puntuales para infiltraciones en algún lugar en un paciente, pero no sirve para la fibromialgia. Es más, dosis altas de corticoides están contraindicadas en pacientes con fibromialgia porque en algunos casos puede incrementar la ansiedad de estos pacientes. Así que prednisona no es medicación de base para fibromialgia. Listo. La siguiente pregunta, Yajaira Estudillo. ¿Qué tipo de exámenes de laboratorio se debe realizar para confirmar si tiene artritis reumatoidea o fibromialgia? Yajaira, bueno, ahí te pasé una lista. Todos los pacientes deben tener pruebas generales, pruebas básicas, una prueba de factor reumatoideo, una prueba que se llama péptido cíclico citrullinado. Y todas estas pruebas tienen que ser evaluadas e interpretadas por un médico especialista, porque algunas pruebas de artritis reumatoidea pueden estar presentes en población general sana. Entonces no es solamente el hecho de que te hagas las pruebas, sino el hecho de que te vea un médico que tenga experiencia para que pueda diferenciar si lo que tienes es un inicio de artritis reumatoidea o lo que tienes es una fibromialgia. Bueno, tenemos una pregunta un poco larga en el Facebook. La quiero leer. Sandra Quintero. Dice, gracias doctor por su charla. Me llamo Sandra Quintero. Fui diagnosticada con fibromialgia hace años. El anterior, en medio del confinamiento y la pandemia, mantuve una actividad física relativa y me sentí mejor. Sin embargo, en diciembre del 2020 me operaron de la vesícula, pero debido a los puntos del ombligo tuve que dejar mi rutina de ejercicios. A partir de enero empecé nuevamente con mucho dolor. Al momento he optado por acupuntura, me he sentido mejor. Sin embargo, hace unas semanas empecé con mucho reflujo y un sabor amargo de todo el tiempo en mi boca. ¿Podría indicarme si podría ser por la fibromialgia o consecuencia de no tener la vesícula? Gracias. No, eso parece más una sintomatología asociada al no tener la vesícula. Recuerden que la vesícula realmente lo que hace es que contiene líquido biliar que se utiliza en el mecanismo de digestión. Lo que tienes que hacer es acudir a tu médico, a tu médico gastroenterólogo para que él te dé una medicación que mejore los síntomas gastrointestinales. Y yo te recomendaría que si estabas haciendo actividad física, trates de regresar a tu actividad física porque eso te va a mejorar. Ya, Elizabeth Alemán nos consulta, ¿de qué manera puede ayudar la terapia física en pacientes de esta índole? Bueno, la terapia física es primordial en estos pacientes y la evaluación fisiátrica también. Los pacientes antes de iniciar un plan de rehabilitación tienen que visitar a un especialista en rehabilitación.
Los pacientes con fibromialgia, muchos de ellos están desentrenados, han perdido masa muscular, tienen hipotrofia muscular, algunos tienen puntos dolorosos específicos y el médico fisiatra les puede indicar un plan de fortalecimiento muscular y algunos métodos específicos para tratar de aliviar el dolor. El fortalecimiento muscular les va a ayudar a los pacientes para que puedan posteriormente iniciar un plan de ejercicios activos, pero muchos pacientes quieren ir a hacer actividad física de golpe cuando están desentrenados, generando algunas veces inflamación de los tendones o las bursas. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier otra actividad, visiten al médico fisiatra para que les indique cuál es el plan más adecuado y hagan rehabilitación en caso de que tengan pérdida de masa muscular. Bueno, aquí tenemos dos preguntas de dos pacientes diferentes. ¿Cómo lograr dormir mejor sin llegar a tomar pastillas? Y la otra pregunta es, me despierto mucho y sueño demasiado todas las noches. A ver, ¿cómo llegar a dormir sin tomar pastillas? Bueno, los pacientes que tienen trastornos del sueño, el trastorno del sueño genera realmente todo un problema en la calidad de vida de los pacientes, se levantan muy agotados en la mañana. Hay que hacer un poco de educación del sueño. Los pacientes que tienen trastornos del sueño tienen que tratar de tener pautas de 1 hora para intentar dormir y 1 hora para levantarse, indiferentemente si durmieron o no durmieron en la noche. Por ejemplo, si el paciente pone que la hora de levantarse es todos los días a las 8 de la mañana, tiene que hacer una pauta para tratar de levantarse siempre a la misma hora. No tratar de dormir, no quedarse en la cama más horas, no hacer actividades en la cama, almorzar, merendar, hacer otro tipo de actividades, estudiar, porque cuando el paciente ya desea dormir es como que esto altera en algunas ocasiones la calidad del sueño y dejar la cama solamente para dormir en la noche. Hacer actividad física también, hacer que el paciente haga un poco de actividad física antes de dormir, puede ser que lo ayude, pero por experiencia yo les diría que la mayoría de los pacientes requieren una medicación y ahí podemos utilizar relajantes musculares, como yo les decía hace un rato, y también podemos utilizar alguna medicación que induzca el sueño. La pregabalina tiene algún efecto para tratar de mejorar el sueño, pero cuando los pacientes no mejoran con pregabalina, les asociamos ciclobenzaprina y algunos pueden mejorar mucho la calidad del sueño. Listo. Karen Bermúdez me pregunta, ¿qué es la costocondritis? ¿Qué es la condritis? La condritis es la inflamación a nivel de la articulación de los cartílagos costales. Los cartílagos no llegan al esternón y ahí hay una articulación. Cuando se inflama esa articulación es una condritis. Y eso puede aparecer en algunos pacientes con fibromialgia. Ya, Marta García pregunta, buenas noches, el reumatólogo a mí me da amitriptilina de 25 mg, ¿es correcto? Sí, la amitriptilina no está aprobada, pero algunos estudios han demostrado que puede ser efectiva, es una medicación antidepresiva y muchos pacientes responden bastante bien. ¿Cómo llevar el contagio del COVID una paciente con fibromialgia? ¿Cómo llevar el contagio del COVID? No te entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo prevenirlo? Las pacientes con fibromialgia... ¿Cómo conllevar el COVID? Bueno, a ver, una vez que las pacientes, lo que les quiero indicar es que las pacientes con fibromialgia no tienen riesgos incrementados de tener infección por COVID más que el mismo que la población general y tampoco tienen más riesgo de complicaciones que la población general, salvo que tengan las mismas comorbilidades como es hipertensión, diabetes, incremento del peso corporal, sobrepeso, problemas respiratorios preexistentes, insuficiencia renal. En caso de que los pacientes con fibromialgia tengan COVID, bueno, van a tener que sobrellevarlo igual que el resto de la población general. Recuerden ustedes que 80-85% de los pacientes van a tener una enfermedad leve o poco sintomática y hay un 15% de pacientes que pueden tener una enfermedad mucho más grave, dentro del cual una minoría va a tener complicaciones. Medidas generales, aislamiento en casa, hidratación, 3 litros de agua por día, utilizar paracetamol para la fiebre y el malestar general. Si están con mucho dolor articular o con mucho dolor muscular, pueden utilizar antiinflamatorios. Y una cosa importante que tienen que saber ustedes es que los pacientes con fibromialgia puede ser que tengan esos pródromos y una vez que pasen esos pródromos,
como malestar, fiebre, escalofrío, la enfermedad pase como un cuadro viral o un grupo de pacientes entre el día 7 y el día 10 pueden complicarse con una neumonía. Por lo tanto, si los pacientes comienzan a tener dificultad respiratoria o se dan cuenta que el marcador, el oxímetro de pulso comienza a disminuir, van a tener que consultar a su médico de cabecera o a su médico personal para que les dé las indicaciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Hacer unos marcadores pronósticos para evaluar si los pacientes no están haciendo una inflamación adicional y una tomografía de pulmón. Listo. Alejandra Martínez pregunta, ¿las mujeres pueden quedar embarazadas teniendo fibromialgia? Alejandra, definitivamente que sí, la fibromialgia no disminuye el hecho de que las mujeres puedan quedar embarazadas y muchas mujeres pueden tener inclusive un embarazo con pocas manifestaciones clínicas. Así que si deseas quedar embarazada, tienes que planificarlo con tu pareja y con tu médico ginecólogo para que lo hagan. Es más, durante el embarazo pueden utilizar algunos medicamentos como paracetamol para el dolor, pueden hacer terapia física, pueden hacer ejercicios, así que no hay ninguna contraindicación. Listo. En el Facebook tenemos dos preguntas. Buenas noches, doctor, por favor, ¿nos puede repetir los exámenes para descartar la fibromialgia? A ver, los pacientes, la fibromialgia es una enfermedad por descarte. Esto no es el hecho de que ustedes vayan y se los hagan, es el hecho de que visiten a un médico especialista, un reumatólogo, para que sea él el que se lo solicite, porque el médico reumatólogo le va a solicitar los exámenes dependiendo de lo que esté pensando. Lo que les decía es que de forma general todos los pacientes tienen que hacerse un examen de sangre, unas pruebas bioquímicas, glucosa, colesterol, triglicéridos, niveles de vitamina D, porque les contaba que la deficiencia de vitamina D tiene manifestaciones clínicas similares, pero hay que ver si tienen alguna manifestación clínica de hipotiroidismo y el médico les va a pedir hormonas tiroideas. Y si el paciente tiene mucho cansancio y tiene cambios de coloración de las manos, fenómeno de Raynaud y se le seca la boca, le va a pedir algunos autoanticuerpos para descartar que no tengan alguna enfermedad autoinmune como lupus o síndrome seco. Entonces no es que existe una batería de exámenes específicas, sino que el médico reumatólogo les tiene que indicar lo que él cree necesario y poder hacer el diagnóstico diferencial. Y si todo sale negativo, poder diagnosticar fibromialgia. Ya, otra consulta de Sandra Quinteros. Doctor, ¿cada qué tiempo es necesario repetir los exámenes que inicialmente determinaron el diagnóstico de fibromialgia? Gracias. No existe una norma de cada qué tiempo, hay que ir viendo. Existe un grupo de pacientes que debutan como una fibromialgia y un tiempo después terminan presentando una artritis reumatoidea u otra enfermedad, y lo que estábamos viendo inicialmente los reumatólogos era el inicio de la misma enfermedad. Por lo tanto, cada paciente es totalmente diferente y uno tiene que ir evaluando a los pacientes. Adicionalmente a eso, algunos pacientes reciben algunos medicamentos que requieren control, ¿no? Hay que evaluar el peso de los pacientes, el sobrepeso no va muy bien con la fibromialgia. Se sabe, las mujeres que tienen sobrepeso y obesidad suelen tener mayor cantidad de frecuencia de fibromialgia y suelen tener más dolor también. Por lo tanto, hay que evaluar niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, niveles de vitamina D. Si la paciente es hipotiroide, hay que evaluar TSH. Por lo tanto, cada paciente es un mundo totalmente distinto. Lo que le funciona a la señora María no le funciona a la señora Pepe, y lo que le funciona a la señora Pepa no le funciona a otros pacientes. Por lo tanto, no hay una norma ni hay reglas preestablecidas de cómo tenemos que hacer todo igual en los pacientes. Listo. Alexis Villacres nos pregunta, buenas noches, doctor, ¿la pregabalina causa efectos secundarios? Alexis, sí, ya te lo comenté durante la charla, los efectos secundarios de la pregabalina pueden ser en algunas ocasiones malestar general, náuseas, mareo en las mañanas, pero una vez que los pacientes lo toman por un periodo de 7 a 10, 12 días, estos síntomas van mejorando y los pacientes se adaptan a la medicación. Ya, Karen Bermúdez pregunta, ¿las apariciones de morados en el cuerpo tienen que ver con la fibromialgia? Los moretones o los hematomas no son una manifestación clínica típica de fibromialgia, puede ser que tengan otro origen. Ya, doctor, buenas noches. Tengo lupus, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoides y también se me ponen morados los dedos, mucho dolor en los puntos que usted indicaba. ¿Esto será un indicador de
fibromialgia también tengo problemas de sueño. Jessy Cuello. Hola Jessy, buenas noches. Bueno, tienes una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso sistémico y te comentaba que 20-30% de los lupus pueden tener síndrome fibrocítico o fibromialgia. Si te duelen los puntos fibrocíticos, si tienes trastornos del sueño y tienes dolor generalizada, posiblemente tengas síndrome fibrocítico o fibromialgia y le deberías comentar todas estas manifestaciones clínicas a tu médico reumatólogo de cabecera. Isabel Algarín pregunta, ¿las mutaciones genéticas pueden desencadenar en la fibromialgia? Las mutaciones genéticas, no sé a qué mutaciones genéticas te refieres, pero cuando hablaba yo de predisposición genética, hablaba de que las madres con fibromialgia pueden tener más riesgo de hijos con fibromialgia y esto se debe a que un gen que tenga la madre la puede predisponer, pero esto todavía está en estudio y no se conoce exactamente cuál de estos genes podría ser. Se conocen algunos, pero todavía falta mucho por estudiar. Listo. Mireya Gómez dice, cuando asisto al reumatólogo me mandan al psiquiatra. Cuando voy al psiquiatra me dice que esto es reumatólogo. ¿Por qué pasa esto? A ver, Mireya, los pacientes con fibromialgia deben tener un manejo multidisciplinario que incluye el reumatólogo, el fisiatra, el psiquiatra y eh, el psicólogo clínico. Fuera de otras comorbilidades que pueda tener el paciente, si es hipertenso tendrá que ir al cardiólogo, o si tiene problemas gastrointestinales, al gastroenterólogo. Los pacientes que tienen depresión severa o moderada severa, habitualmente a mí me gusta que sean valorados por el psiquiatra. Nosotros los reumatólogos tenemos experiencia para utilizar algunos antidepresivos como la duloxetina, que está indicada en el manejo de la fibromialgia, pero cuando los pacientes tienen una depresión mayor, lo más adecuado es que ese paciente sea valorado por el médico psiquiatra. En el caso de tu psiquiatra, seguramente lo que él te quiere decir es que la parte de la depresión la maneja él, pero la parte del dolor y las otras complicaciones la debe manejar el reumatólogo. Por lo tanto, ambos deben trabajar por el bienestar del paciente. Listo. Lucía Fagui, buenas noches. ¿El tratamiento y la medicación debe ser de por vida? Hola Lucía, qué buena pregunta. Bueno, mira, los pacientes con fibromialgia pueden tener periodos de actividad e inactividad. Una vez que hemos logrado que los pacientes tengan mejoría sustancial de su sintomatología y que haya mejorado su depresión y que tengan una buena calidad del sueño, nosotros los reumatólogos podemos comenzar a disminuir medicación y algunos pacientes pueden tener periodos sin actividad. Ahora, la fibromialgia siempre se suele relacionar con un factor predisponente o con un factor desencadenante, ¿no? Estrés, problemas personales, problemas familiares, y algunos pacientes mejoran sustancialmente cuando logran solucionar todos estos problemas y muchos dejan la medicación. Entonces pueden haber periodos de actividad y periodos de inactividad de la enfermedad. Listo. Hay otra pregunta, bueno, que no tiene que ver con fibromialgia, pero es importante. Doctor, ¿los pacientes que usamos biológicos podemos vacunarnos por el COVID? Ay, ¿quién hizo esa pregunta? Miriam Choes. Hola Miriam, ¿cómo te va? Buenas noches. Mira, esa es una buena pregunta. Los pacientes con artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante o lupus utilizan una serie de medicamentos que se llaman terapias biológicas. Las últimas guías publicadas por el Colegio Americano de Reumatología no encuentran ninguna contraindicación para que los pacientes que utilizan estas terapias biológicas puedan ser vacunadas. Es más, la sugerencia es que los pacientes con estos diagnósticos se vacunen porque el beneficio de la vacunación supera el riesgo de eventos adversos por la vacunación. Por lo tanto, las artritis reumatoidea, los pacientes con lupus, con síndrome de Sjögren, con esclerodermia, con polimiositis u otra enfermedad autoinmune pueden vacunarse sin ningún riesgo y deben vacunarse con la vacuna que esté a la mano, porque veo que esto es como que los pacientes dicen, yo quiero que me vacunen con la vacuna X, Y o Z, y eso no es así. Hay que vacunarse con lo que esté a la mano en este momento. En Ecuador hay 3 vacunas y está por llegar una 4ª vacuna y los pacientes deben utilizar la que esté a su disposición. Lo que hay que hacer es que hay que tener algunas precauciones con uno de los biológicos utilizados, que es el MabDera. Los pacientes que utilizan MabDera
hay que esperar por lo menos 4 o 5 meses desde la última aplicación del MabDera para poder aplicar la vacuna o aplicarla un mes antes de aplicarse el MabDera. En relación a los pacientes que reciben etanercept, tocilizumab, infliximab, certolizumab pegol, no tienen que suspender la medicación, pero si están recibiendo metotrexate o están recibiendo ARABA, las normas indican que hay que suspender el metotrexate al menos una semana después de la vacuna, 1 o 2 semanas después de la vacuna, y no tengan miedo porque no va a pasar absolutamente nada, porque algunos estudios previos con vacunas de gripe demostraron que suspender el metotrexate mejoraba la producción de anticuerpos. Y en el caso de los pacientes que están tomando una molécula pequeña que se llama Xeljanz, esta también tiene que ser suspendida 1 semana o 2 semanas una vez que se ha aplicado la vacuna. Resumiendo, todos los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes pueden utilizar la vacuna que esté a su disposición sin ninguna contraindicación, tomando la salvedad de los medicamentos que les acabo de comentar. Doctor, Alicia Casas nos pregunta, ¿naproxeno hace bien para la fibromialgia? Alicia, naproxeno es un antiinflamatorio y todos los antiinflamatorios pueden ser utilizados como coadyuvantes en el manejo del dolor. Naproxeno, ibuprofeno, diclofenac sódico, etoricopsib o celecoxib. Recordando que todos estos antiinflamatorios pueden tener adversos gastrointestinales y cardiovasculares, por lo tanto, los pacientes no tienen que automedicarse antiinflamatorios, principalmente si tienen alguna comorbilidad como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o tienen un antecedente de hemorragia digestiva. Los antiinflamatorios tienen que ser prescritos por el médico de cabecera o el médico especialista para que le pueda recomendar, porque cada uno de estos antiinflamatorios tienen un mecanismo de acción diferente y complicaciones diferentes. Doctor, ¿la fatiga crónica y la fibromialgia es lo mismo? El síndrome de fatiga crónica puede aparecer asociado a fibromialgia o es una enfermedad totalmente distinta que puede aparecer habitualmente después de un cuadro infeccioso, y algunos de estos pacientes pueden tener fatiga permanente, fiebre, y pueden tener aparición de adenopatías, que son esos nódulos que se tocan ustedes a veces en la ingle o en las axilas. Así que puede ser que esté asociado o que sean dos patologías distintas. Doctor, y por último, ¿qué consejos les deja a sus pacientes con fibromialgia? Bueno, si usted tiene fibromialgia, el principal consejo es que tenga un médico que pueda ayudarle a llevar su enfermedad, porque muchos pacientes tratan de solucionar sus problemas de otro tipo, que acudan a un médico especialista en fibromialgia, que hagan actividad física indicada por un médico especialista en fisiatría, que traten de tener terapia psicológica, y que hablen con su pareja para tratar de comprender, con su pareja y con su familia, para tratar de comprender el estado de su enfermedad y que ella pueda estar en un entorno mucho más adecuado. También me gustaría mandarle un mensaje a los familiares y a los esposos que entiendan que esto es una enfermedad crónica, que las pacientes no se inventan la enfermedad y que ellas requieren apoyo y comprensión para tener una mejor calidad de vida. Si las pacientes se sienten apoyadas por su esposo, por sus hijos y por su familia, seguramente habrán ganado una gran parte de la batalla. Las pacientes tienen que estar educadas. Yo siempre pongo este ejemplo cuando mis pacientes llegan al consultorio. Cuando usted me vino a ver, usted trajo una mochila llena de muchas manifestaciones clínicas: dolor, depresión, cefalea, trastornos del sueño, colon irritable, vejiga irritable y muchos estudios. Y cuando se va de aquí, yo le he comentado que usted tiene una sola enfermedad que se llama fibromialgia y que ya no va a tener que preocuparse por el resto de cosas, sino por una sola enfermedad. Y eso hace que las pacientes se saquen una gran carga de encima, porque saben que ahora tienen una enfermedad, conocen diagnóstico y apellido de la enfermedad y saben que pueden luchar contra esa enfermedad. Antes luchaban contra muchas, luchaban contra la depresión, contra el colon irritable, la vejiga irritable, los trastornos del sueño. Si usted tiene algunas de las manifestaciones que le he comentado y no tiene un diagnóstico, usted debería visitarnos para tratar de determinar si tiene o no tiene fibromialgia. No se automediquen, no se automediquen, porque la automedicación suele complicar más a los pacientes, y traten de hacer muchas actividades al aire libre para que esto también trate de mejorar su calidad de vida. Creo que esos serían los consejos que les daría a mis pacientes, Karen.
Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos su importante intervención esta noche. Realmente ha sido muy gratificante escucharlo. Bueno, por ahí si tienen algunas dudas, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en el Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, Cererza, o en su página del doctor Carlos Ríos en Facebook e Instagram. Bueno, algunas personas nos han escrito. Nosotros estamos ubicados en Ecuador, Guayaquil, en la clínica Kennedy Alborada, Torre Sur, piso 10, oficina 1004, en la clínica Kennedy San Borondón, Torre Alfa, piso 5, consultorio 512. Listo. Les dejamos ahí los datos. Cualquier inquietud, igual estamos a las órdenes para contestarles. Si se quedaron con alguna duda, estamos ahí para responderles. Gracias, doctora, esta noche por su Muchísimas conferencia. gracias a todos ustedes y muchas gracias por la coordinación. Saludos a todos. Chao. Gracias. Tengan ustedes buenas noches.